Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. En esta tarde nos acompaña el doctor David Lopera Noguera, quien nos orientará sobre el panorama actual, reforma laboral y el nuevo Código Procesal del Trabajo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Comedal. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Espero que estén terminando muy bien sus actividades el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes y a Comedal por este espacio y esperamos pues de aquí en adelante tener la oportunidad de compartir nuestros conocimientos. Y estaba viendo que tenían esa aplicación tan llamativa que quiere uno afiliarse, hacerse parte de esas oportunidades y esos beneficios tan buenos. Entonces los felicito por tener todos esos beneficios. Y parte de eso, pues obviamente no es de la tecnología como lo hace la aplicación, es darle los conocimientos que tenemos hoy en día nosotros, pues evidentemente desde el punto de vista del derecho laboral, porque mi especialidad, para contarles un poco a ustedes de aquí en adelante que vamos a estar viendo en estos espacios de aquí en cierto tiempo determinado, es el derecho laboral, la seguridad social y el derecho migratorio de extranjeros en Colombia. Entonces, nosotros el día de hoy, están viendo ya mi pantalla con la presentación para confirmar. No, todavía no la está proyectando. Listo, regálame un momento porque quiero básicamente empezar con la pregunta que quiero hacerles y está dada en esta presentación que preparamos para ustedes el día de hoy y me confirman por favor cuando ya la estemos viendo. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, les recuerdo a todos Listo. los asistentes que pueden participar a través del canal de preguntas y respuestas y por medio del chat si tienen alguna inquietud, la cual será resuelta por nuestro panelista al finalizar como tal el tema. Sí, perfecto, muchas gracias. Básicamente el día de hoy y nosotros en conjunto con Comedal, pues en la firma que yo lidero, hemos tenido la idea y hemos tenido la preferencia para darles un conocimiento aterrizado y realista de lo que es el derecho laboral desde el año pasado hasta el día de hoy. ¿Y por qué digo el día de hoy? Para que, primero también para que nos alejemos un poco de esa realidad y ese furor político que nos tiene cansados y ansiosos y con tanta ocupación mental día a día no se hace sino hablar de esto. Entonces, hoy también hay que pensar en esto, en el derecho laboral y en esta pregunta que hoy les traigo y les traemos, y es, ¿están realmente actualizados? Porque básicamente, señoras y señores, la idea y lo que queremos que se lleven al final de esto y que lo desarrollaremos a lo largo de este año es, ¿están realmente actualizados? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas pensamos o cuando uno habla con alguien del común y uno tiene personas a su cargo, o de pronto uno es muy independiente o consultor privado, uno tiene la idea de que solamente fue la reforma. Pero lamento decirles que no solamente ha sido la reforma laboral, porque desde junio del año pasado, que fue cuando se dio todo ese, digamos, como para tener un poco el contexto político, lo que se dio con la consulta popular que se amenazó por parte del gobierno, que finalmente no se dio, y todo lo que pasó fue que en aproximadamente 2 y 3 semanas se llevó a cabo una reforma laboral con la presión de los partidos políticos sin tener que entrar en detalles. Y en algunos casos hubo cosas buenas, en algunos casos hubo cosas que hoy nos están poniendo sobre la marcha a correr, que ya les voy a contar un poquito de qué se trata, en el sentido de que estamos un poco, ¿y ahora qué hacemos? Porque algunos de esos puntos, si usted tiene la oportunidad de buscar la reforma laboral es una ley del año pasado, y si usted la busca, esa ley en Google, escribe reforma laboral, no tiene que saberse el número, pero si quiere se lo digo, que es la 2466 de 2025, y uno busca la palabra reglamentación, la encuentra más de 90 veces. Entonces, ¿eso qué nos da en realidad de las cosas? A nosotros como asesores y consultores legales de las empresas, básicamente muchas veces nos ha dado la respuesta de tengo que consultarlo, tengo que verificarlo con el Ministerio del Trabajo, porque hay reglamentaciones que están pendientes, pero a veces la norma no da espera. ¿Y por qué les digo esto? Porque después de esa reforma, como les estaba mencionando ahorita, se han dado aproximadamente unas 10 resoluciones, unos 4 decretos, 4 o 5 decretos importantes, casi unas 10, 15 circulares. Entonces, evidentemente el tema no solamente se queda con la ley que les acabo de mencionar el año pasado. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo el entorno laboral empresarial, todo lo que conforma a empleadores, trabajadores y todas las personas que tenemos a cargo o personas que tenemos personal a cargo, básicamente nos ha dado un cambio
principalmente en reglas operativas, en reglas del cómo es nuestro día a día. Y vamos a empezar a ver puntos importantes y como lo tenemos ya hoy en día, por ejemplo, la jornada laboral. Creo que para todos es conocido que la jornada laboral ha venido reduciendo en forma gradual y de forma proporcional, dependiendo del año pues, en el que se dé en la norma que así lo estableció. Hoy en día, hoy estamos en 44 horas, pero esto es, ojo, hasta el 16 de julio de este año, cuando pasaremos obligatoriamente a que la jornada máxima semanal sea de 42 horas. Primer cambio importante que viene de antes de la reforma, pero que ha tenido unas implicaciones clave. Y ya les voy a contar por qué, para que lo tengan en el radar, ahorita como lo estaba mencionando, de esos puntos que está sujeto a la reglamentación y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque ahora mismo hay un reloj corriendo y ya les voy a explicar. Segundo, el tema de los recargos. Recargos dominicales modificaron el porcentaje, pasaron a ser el 80%, que es lo que está vigente el día de hoy, y en julio de este año pasará a ser el 90%, y en julio de 2027 el 100%. Entonces, ¿eso qué conlleva, señoras y señores? Un incremento en el valor de contratar a una persona. Además, la jornada se reduce, sube el recargo dominical, y además tenemos un tercer ítem que es importantísimo a tener en cuenta en la reforma laboral, que es la reducción de la jornada nocturna. Entonces ya tenemos tres puntos que a manera de paréntesis rápido, que no tiene que ver con la charla de hoy, pero sí es muy importante, y es el tema del incremento del salario mínimo del año pasado. Entonces, sumado a esos tres puntos, ya estas cuatro cosas nos hacen pensar, bueno, tenemos que empezar a tener mucha calidad en cómo manejamos nuestro personal y en el fondo del asunto, porque muchas veces yo le digo a los clientes, no todo es lo del abogado. Tenemos que empezar a analizar nuestros costos internos, todos los costos con los proveedores, con todas las personas a que les prestamos servicios y toda la contratación que tenemos en nuestra relación comercial, costos internos, ya tenemos que empezar a pensar de esa manera, porque nos ha hecho replantear todas las reglas del juego. Tres, punto importante que también veremos en su momento muy de forma determinada, y aquí sí quiero citar lo que les estaba contando ahorita, y ese reloj que está corriendo. ¿Por qué ese reloj está corriendo? Porque el reglamento interno de trabajo, señoras y señores, tenemos que actualizarlo. ¿Y por qué decimos actualización urgente? Porque la reforma laboral que entró a regir el año pasado nos dio un año, y ese año se cumple el 25 de junio de este año. Estamos hablando casi, bueno, en un mes. Qué coincidencia. Hoy es 25 de mayo. Entonces, ¿por qué les digo que esto es importante? Porque, como van a ver ahora más adelante las diapositivas que les vamos a mostrar el día de hoy, de forma rápida, como explicación y contexto general de lo que vamos a tratar de ver en estos meses por venir, uno de los puntos importantes es las facultades que tiene el Ministerio del Trabajo para hacer vigilancia a las empresas. Y aquí tiene mucha relevancia porque el Reglamento Interno de Trabajo es uno de los puntos que se va a empezar a revisar del 25 de junio en adelante. Ya se puede estar revisando si les ha pasado, pero va a entrar a hacerse con mayor rigurosidad porque el tema de la jornada, uno se acuerda que lo acabo de decir, el tema de los recargos y ahora el tema de tener actualizado el reglamento con las últimas novedades de la reforma, que también lo vamos a ver, tranquilos, obligaciones, prohibiciones, todo lo que el empleador ahora puede hacer o no puede hacer, todos esos puntos que uno tiene que actualizar el reglamento y que necesariamente tenemos un deadline o línea de tiempo con un fin, es a 25 de junio, hay que tenerlo en cuenta. Cuatro, procesos disciplinarios. Ahora en adelante tenemos una nueva forma de hacer los procesos disciplinarios y de forma rápida para contarles un poco el mayor cambio, si de pronto no lo tenían o si de pronto no habían tenido la oportunidad o la necesidad de tener que hacer un proceso disciplinario, porque a veces pasa que llegan clientes a la oficina y nos cuentan, David, tiene este incumplimiento, ¿qué debo hacer? O han tenido esta falta y en la vida han tenido que tener una necesidad porque muchas veces la relación de confianza con nuestros empleados funciona. Pero a veces esa relación falla y cuando eso falla, tenemos que acudir a un procedimiento disciplinario cuyo cambio principal, como les iba a mencionar, es la necesidad de citar a una persona con una antelación de 5 días. Entonces ahora tenemos que darle mínimo 5 días entre el momento que la citamos al momento que realizamos la diligencia de descargo para que se siente con nosotros para entrar a explicar por qué cometió la falta que cometió o por qué cometió lo que nosotros consideramos de una falta. Entonces, eso también es importantísimo porque ese nuevo procedimiento, ojo, también debe estar en el reglamento interno de trabajo y también es un punto a tener en cuenta básicamente. Otro punto que cambió y que hemos escuchado mucho y que viene de la reforma laboral, aprendices. ¿Por qué? Porque los aprendices ahora son una nueva forma de contratación del derecho de trabajo. Ya no son aprendices netamente de hecho, sino que son personas que se vinculan bajo un tipo de contrato especial. Entonces, eso es importantísimo que lo vamos a entrar a mirar, sobre todo porque ahora también se incrementaron los porcentajes de lo que uno tiene que pagar como empleador cuando monetiza a un aprendiz.
Entonces, esto es importante porque básicamente también ha generado, y ya lo hemos visto en los meses previos a aceptar que se haya reducido la contratación de aprendices, si es que están obligados a hacerlo, porque también vamos a entrar a ver eso, quiénes están obligados y quiénes no. Pero si están obligados, señoras y señores, quiero contarles que las reglas del juego, y aproximadamente hace 2 meses se emitió un nuevo decreto que cambió todas las reglas del juego acerca de los aprendices y cómo debe ser su contratación, y también practicantes universitarios, que también para nosotros como personas de la salud, es muy común que pase que tengamos personas trabajando con nosotros de ese perfil. Dos, otro punto importante que impacta ya la operación diaria, lo puede impactar, la negociación colectiva. Para no entrar a fondo con este tema, porque se me puede ir básicamente la media hora con este punto, quiero contarles que también hace aproximadamente 2 meses el gobierno emitió un decreto que reglamentó la forma de cómo los sindicatos pueden negociar con las empresas. Palabras más, palabras menos. Y lo que cambió principalmente este nuevo decreto de la negociación colectiva y lo que establece ahora, y quiero que lo tengamos en el radar, porque en adelante puede llegar a pasar, es que pueden darse negociaciones por agregaciones. Pueden juntarse los sindicatos de los médicos y entre todos presentar un pliego común para todo el sector médico. Entonces, eso lo vamos a entrar a andar un poco más, eso lo vamos a revisar con mucho tacto y mucho cuidado, porque es algo que todavía en la práctica no se ha visto mucho, solamente en el sector petrolero, cuando hemos conocido que están todos estos sindicatos que han sido de toda la vida, digamos, muy populares, como la USO, por ejemplo, y que han sido afines al gobierno, a veces sí, a veces no. El gobierno actual, pues me refiero porque es de esa línea, sin tener que entrar a dar opiniones, sencillamente. Y básicamente eso es muy importante, me parece que lo tengamos en el radar, porque puede cambiar las reglas del juego de un día para otro. Y además también se habla de negociaciones multinivel, negociaciones entre agremiaciones y empresas y sectores económicos. Entonces, eso para que lo tengamos en el radar, que es un punto que me parece clave y va a tener un mayor protagonismo aquí en adelante para las empresas en Colombia, a menos que se dé un cambio de gobierno y este decreto sea derogado. Pero en este momento, señoras y señores, eso está vigente, sabemos que está demandado, sabemos que hay unas demandas por parte de FENALCO y estamos, digamos, haciendo un seguimiento constante, y si llega a cambiar en el transcurso de este tiempo, obviamente les daremos toda la explicación del caso. Tres, el manejo de independientes. Esto me parece muy importante para nuestro sector, sobre todo porque muy seguramente habrá, o muchos de ustedes tendrán esa condición de personas que cotizan como independientes. Aquí se dio un cambio con un nuevo decreto de aproximadamente hace un mes, en el cual se da la forma, cómo se da una reclasificación de las actividades económicas y los costos que uno puede deducirse para el momento que uno paga la seguridad social. Esto lo entraremos a ver en ese momento determinado también, y va a tener pues una importancia relevante de cómo se hace y con ejemplos reales de cómo se debe manejar esa cotización a seguridad social. Y nuevas obligaciones para los empleadores en cuanto a la forma, cómo debe o qué permisos o qué licencias debiera dar para los trabajadores, también lo vamos a ver. Y eso es importantísimo porque esas licencias están cambiando la regla de juego o la forma como los empleados se relacionan con sus empleadores. Por ejemplo, ahora pueden pedir permisos para asistencia a actividades lúdicas digamos, educativas de sus hijos, o se regula el tema de citas médicas de una mejor manera, o se regula el tema, por primera vez en la ley se define lo que es una grave calamidad doméstica. Antes lo que había eran definiciones por la jurisprudencia. Jurisprudencia es todo lo que las altas cortes deciden y terminamos aplicando en la realidad. Entonces ya por primera vez se da una nueva implementación de esos puntos, y es clave que también sepamos que eso va a llegar y vamos a tener que determinarlo en cierto momento. Ojo que aquí ya es lo que les estaba advirtiendo ahorita. El Ministerio del Trabajo ahora cambia la forma de hacer inspecciones. ¿Por qué les menciono esto, señoras y señores? Porque el Ministerio del Trabajo ahora tiene la facultad de hacer una inspección sin previo aviso, sin queja, sin que el trabajador haya presentado una queja anónima o una queja a nombre propio, porque se le dio desde diciembre del año pasado, y de pronto mucha gente no lo conoce. Y les digo porque nos ha pasado con algunas empresas en las que han llegado y digo, pero doctor, ¿cómo no me avisaron? Porque acostumbraban antes a citarlo a uno este día, esta hora. Vamos a asistir a la empresa, por favor tenga estos documentos A, B, C y D. Ya no es así. Desde diciembre del año pasado, el Ministerio del Trabajo, digamos, obviamente todo esto impulsado en el gobierno con la búsqueda de la protección de los derechos laborales, que es lo que ellos mencionan en la justificación de por qué dan este tipo de resoluciones, porque esta fue una resolución que cambió las reglas del juego. Nos dio ahora digamos, la situación, la novedad para nosotros, las personas que tienen personas a cargo o personas que tengan empresas o personas contratadas, básicamente que el ministerio ahora puede hacerlo con mayor frecuencia, puede repetir varias veces en el año, puede, sin previo aviso, asistir, se encuentra que hay violación flagrante de los derechos de las condiciones sanitarias
clausurar inclusive de forma temporaria a una empresa, o puede dar recomendaciones de aplicación inmediata, y eso básicamente tomó mucho auge cuando vimos todo el tema de lo que sucedió en un canal de televisión que conocimos todos, sin tener que mencionar, ya todos saben cuál es, cuando hubo ese problema del acoso sexual, que fue ampliamente conocido por todos, y que básicamente, amparados en esa resolución, ellos fueron y en redes sociales y en otros canales de televisión dieron declaraciones en las que indicaron que en las amplias facultades de vigilancia y control, ahora el Ministerio del Trabajo puede ir a las empresas y vigilar amplios puntos, como todo lo que les acabo de mencionar y como este que aquí les traigo, que está de moda, pero bueno, estuvo, creo que ya ha bajado un poco la moda y ese ruido tan fuerte que generó, pero hay que decir dos cosas importantes. El tema del acoso sexual lastimosamente siempre ha estado, ahora es que como se le ha dado, digamos, potestad a las personas para presentar la queja y han tenido la voz, que eso me parece pues en cierto modo positivo, porque es inadmisible desde cualquier punto de vista que sea una conducta de acoso sexual. Si llega a suceder, hay contarles, ya aterrizando a lo que nos interesa, que nosotros debemos tener una política, debemos tener un protocolo, debemos tener mecanismos de acción inmediata, debemos tener o saber cómo reaccionar. Entonces es importante y lo vamos a ver, sobre todo, señoras y señores, porque el tema de acoso sexual puede llegar a tener implicaciones legales para el representante legal si no se actúa de una forma correcta. Otro punto importante, alcohol y drogas. ¿Por qué le digo alcohol y drogas? Y de pronto nosotros como sector salud eso ahí nos toca un poco, y es que ahora las empresas, para poder llevar a cabo una prueba de alcohol y drogas, o drogas, según la necesidad que tenga, única y exclusivamente lo puede hacer por una resolución del año pasado a través de personal de la salud. Eso es importantísimo. Pues nosotros nos incumbe, nos interesa, y inclusive hay un concepto del Ministerio del Trabajo que estableció, porque habló de personal de la salud, pero no dijo qué profesiones. Pueden ser enfermeras, pueden ser médicos, pueden ser técnicos, auxiliares de la salud, pero personas que tengan, ojo con esto, una licencia de seguridad y salud en el trabajo, que le permita, evidentemente, a través de una EPS. Yo estoy recomendando para que sepan a las empresas, porque no todas tienen la facultad de contratar un médico, que contraten los servicios de una IPS para que puedan practicar estas drogas que son tan comunes y tan populares. Y dos, para que lo tengan presente, y lo vamos a ver ya un poco más a detalle más adelante, el tema de las pruebas de alcohol y drogas, básicamente tienen que tener una relevancia para poder usarlo como una justa causa en cargos de alto riesgo. Ya después veremos cuáles son esos cargos de alto riesgo, qué es lo que se menciona aquí, cuáles entran y cuáles no, y que básicamente tienen unas implicaciones importantes a tener en cuenta. Otro punto clave, creamos o no que nos puede aplicar, el nuevo Código Procesal del Trabajo. ¿Qué es el Código Procesal del Trabajo? Cuando una persona demanda a otra por derechos laborales, se rige por este código. Y esto me parece importante cuando lo entremos a ver, que lo tengan presente, porque si les llega a pasar, los tiempos, si de pronto no les ha pasado nunca, ya los tiempos inclusive se redujeron en mayor medida para ciertos tipos de procesos. Antes, si de pronto no lo conocían, los procesos laborales uno tiene o tenía en ciertos casos 12 días para contestar una demanda. 12 días, ojo, 12 días. Ahora hay unos casos en los que solamente tengo entre 5 y 7 días. Entonces, eso me parece importante, porque además, si no aportamos documentos que nos soliciten en la demanda, pueden dar por cierto los hechos que esté reclamando la persona. O sea, el juez puede pensar que lo que reclame a alguien, lo que le digan a uno en la demanda en contra, ya eso va a ser cierto sin que uno tenga la oportunidad de debatirlo, porque, bueno, se le da la oportunidad a uno, pero si no lo debate bien, el juez va a decir, usted no lo contribuyó, no aportó un documento que así lo dijo, o así lo estableció, tengo como cierto lo que dijo el trabajador A. Entonces, esto me parece importante, se los traemos a colación porque vamos a ver, así pensemos o no, puede pasar, algún día nos pueden demandar o presentar una reclamación, y ojo, no solo es cuando la persona se vaya, porque el punto que me parece más importante aquí para que ustedes tengan presente es que ahora hay un nuevo tipo de procesos que se llaman monitorios, en los cuales una persona ya no tiene que esperar 3, 4, 5 años como duraba antes. Pues ya veremos en la práctica qué va a pasar, porque esto acaba de entrar en vigencia el 6 de abril de este año, en los que ahora una persona, si se le debe, por ejemplo, una liquidación, que es lo más común cuando una persona quiere demandar, la persona puede presentar una demanda y aproximadamente entre 1 y 2 meses ya va a tener resuelto su caso con un fallo rapidísimo. Pues si logra la notificación de la contraparte, si la contraparte solo tiene 5 días para contestar, y si no contesta, ojo,
el trabajador al cual no se le pagó la liquidación puede embargar a la empresa de una vez. Entonces, eso me parece importante que lo sepamos porque vamos a tener que estar organizados con nuestros procesos internos. O sea, el pago de las liquidaciones, el pago de las obligaciones con nuestros trabajadores, hay que tenerlos en cuenta y hay que respetarlos. Entonces, como ustedes pueden ver y siendo muy juiciosos con el tiempo, equipo Comedal, básicamente esto apenas empieza, esto es un abrebocas, inclusive la semana pasada ya se metieron dos nuevas circulares y así ha venido siendo con este gobierno durante todo este tiempo después de la reforma. Y básicamente vamos a empezar a ver todos estos conceptos claves para tener una base sólida de aprendizaje, vamos a profundizar en las metodologías y aplicaciones prácticas de lo que vamos a ver y casos de estudios reales que nos permitan a nosotros responder esta pregunta. Cuando al final ya terminemos de todos estos espacios y yo les haga la pregunta nuevamente y ya no tengan ustedes que reaccionar y que tengan que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y puedan anticiparse o prepararse y de todos modos pues, contar con el acompañamiento de su persona de confianza y pero para el cual también estaremos nosotros disponibles si lo necesitan. Básicamente es que puedan responder, ¿están realmente actualizados? Esa es la pregunta que queremos ayudarlos a responder y queremos a que lo tengan consolidado, que lo tengan muy bien trabajado para que ustedes puedan salir adelante y puedan con total tranquilidad, que ustedes, sin ser abogados, cuando tengan sus juntas, en sus reuniones de sus equipos, tener la facilidad de poder responder y decir si estamos actualizados. Entonces, aquí abiertos al espacio de preguntas, muy juicioso pues con la media hora que teníamos para no desgastarnos en este día que ya finaliza y que pues, evidentemente en esta semana que empieza. Bueno, muchísimas gracias al doctor David por esta valiosa información. Ahora le damos espacio a Jacqueline de la empresa Max Empleos para que nos hable un poco acerca del convenio recién establecido con Comedal, donde tenemos un beneficio para todos nuestros asociados. Jacqueline, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Comedal, cuéntanos. Muy buenas tardes para todos los asistentes, panelistas. Qué bueno estar aquí en este espacio y poder dar continuidad a la presentación de nuestro abogado David Lopera Noguera, donde precisamente David es uno de los asesores de Max Empleo Salud y hace posible que tengamos empresas sanas, blindadas jurídicamente, porque estamos a la medida. Entonces, gracias porque Comedal hemos suscrito un convenio recientemente con el fin de que todos los asociados a Comedal a nivel nacional puedan tener los servicios de Max Empleos como empresa de servicios temporales con su unidad de negocios Solo Salud, que es la unidad especializada en suministrar personal para el sector salud. ¿Qué quiere Comedal? Que todos los profesionales asociados tengan servicios de mayor calidad, oportunidad y con un tratamiento de beneficios supremamente especial. De eso se trata y por eso quisimos impactar el día de hoy dando como una introducción del aspecto laboral. ¿Qué hace Max Empleos? Max Empleos les va a proveer del personal que requieren. Estamos hablando de hacer la selección del personal, la contratación del personal, administrar el personal de lo que habla el doctor David, desde la selección hasta la liquidación definitiva del trabajador con cero errores, de tal manera que ustedes como profesionales están tranquilos de que lo único que tienen que hacer es tener una relación comercial con Max Empleos y Max Empleos asignará el personal calificado con cero carga operativa, cero problemas laborales y que ustedes se puedan dedicar al core de negocio. ¿Qué nos diferencia de las demás empresas? Un factor importantísimo que es el bienestar que generamos a los trabajadores en misión, que es lo que hace posible que ellos se quieran quedar trabajando con ustedes, que no quieran pensar en cambiar de empleo rápidamente como suele pasar en el mundo laboral de hoy, sino que quieran permanecer con cada uno de ustedes, pero con beneficios adicionales a los que la ley permite, es decir, un fondo de empleados, jornadas de salud, facilidad para solucionar sus situaciones del día a día. Y adicionalmente, el hecho de ser asociados a Comedal les da un 10% de descuento sobre la tarifa el IU, que es como se llama técnicamente hablando, que tendría otro profesional dependiente, pero en Comedal tendría un descuento del 10%, lo que equivale a un IU del 8.5. Esto que incluye toda la selección, la contratación, todo el tratamiento de la nómina, procesos disciplinarios, el garantizar el cubrimiento de toda la normatividad en seguridad y salud del trabajo hasta la desvinculación definitiva de los trabajadores. Eso a grandes rasgos, Paola, y todos los profesionales que se han conectado al día de hoy, en esto consiste nuestro convenio Comedal Max Empleo Solo Salud. Bueno, Jacqueline, muchísimas gracias. Ahora damos espacio a unas
preguntas que tenemos por acá donde nos dice, ¿cuáles considera que son los principales retos del mercado laboral colombiano en este momento? Claro que sí. Primero, estar actualizado en todo lo que les acabo de mostrar. El tema ha sido tan cambiante en los últimos 11 12 meses que lo más importante y los principales retos es actualizarse realmente según lo que el Ministerio del Trabajo está preguntando. Porque desde diciembre, como les conté, cambiaron las reglas del juego, pero además ahora preguntan cosas que no preguntaban antes. Ahora tienen vigilancia con enfoque de género. El formulario que usaban digamos, 5 o 10 años hacia atrás, lo cambiaron. Entonces, nosotros tuvimos acceso a ese formulario del ministerio y les podemos contar que una de las cosas que más revisan es cumplimiento de jornada de trabajo, cumplimiento de protocolos de acoso sexual, el tema del comité de convivencia, el tema del reglamento interno de trabajo. Entonces, por lo menos por esos 4 puntos empiecen. Esos son los puntos que ahora hay que tener súper actualizados porque lo vigilan y lo preguntan. ¿Qué cambios estructurales trae la reforma actual frente al régimen, la reforma laboral, perdón, frente al régimen actual? La voy a volver a repetir. ¿Qué cambios estructurales trae la reforma laboral frente al Ujú. régimen actual? Pues el régimen actual ya es la reforma laboral. Ya lo anterior no dejó de estar en vigencia desde junio del año pasado. Entonces, el régimen actual es la ley que les mencioné ahorita, que con gusto se la repito, que es la 2466 de 2025. Si quieren tener la facilidad de leer, obviamente que vamos a darle todas las herramientas para que lo puedan revisar y verificar, pero el régimen actual es ese. Y los cambios principales, básicamente, es que ahora hay unas nuevas obligaciones para los empleadores, el tema del recargo dominical que se incrementó, la jornada nocturna que bajó, la forma de contratación de los aprendices. Entre puntos importantes, porque hay otros puntos que se modificaron, pero el día a día las empresas, los más comunes y que más nos preguntan, entre otras cosas, y el proceso disciplinario son los que cambiaron y es el régimen actual el que esté vigente. ¿Cómo impacta la reforma en los costos laborales para las empresas? Muchísimo, muchísimo, y ahí les cuento como una especie de anécdota, y es en el 27, 28 de diciembre del año pasado, cuando el gobierno dio a conocer el borrador del incremento del salario mínimo, uno pensaba que eran inocentadas, porque las empresas usualmente cómo funcionan cuando va a pasar de un año hacia otro. Se da un estudio de presupuesto en el cual se da un análisis de los costos laborales de lo que va a pasar hacia el otro año y cómo vamos a asumir esos costos. Y cuando el gobierno va a ese borrador de proyecto de decreto, indica que el incremento iba a ser del 23%, nadie creía. Y el lunes da la declaración en Cartagena y dice, sí, es el 23% el incremento. Todo el presupuesto que se trabajó en las semanas anteriores a la basura y salga usted a ver cómo vamos a resolver el tema. ¿Por qué? Porque además ya estaba vigente en ese momento la reforma laboral que incrementó el recargo dominical del 75 al 80%. Segundo costo. Tercer costo, la jornada máxima está en este momento reduciendo y viene reduciendo desde hace unos 3 años. Entonces ya hoy está en 44 horas a la semana. Pues a un menor tiempo de trabajo la hora sube. Cuarto costo, el tema de la reducción de la jornada nocturna desde las 7 de la noche. Entonces, si uno se pone a ver todos esos puntos, evidentemente ahí es cuando uno empieza a analizar el impacto total. ¿Qué implicaciones tendrá para la contratación, el contrato a término fijo, también por prestación de servicios y terciarización? Bueno, vamos por partes. A término fijo, básicamente ese contrato, uno de los puntos de fondo que se modificó es que ese contrato ahora después máximo puede ser por 4 años a término fijo, ya después del cuarto año pasa a ser indefinido. Eso antes era un mito urbano, eso antes era, no, pero es que ya después de 5 renovaciones pasaba a ser indefinido. No, antes no era así. Antes uno podía tener un contrato de término fijo las veces que quisiera de forma, digamos, indefinida. O sea, podía renovar por un año hasta por 10 años seguidos un contrato a término fijo, pero a partir del cuarto año en adelante, los contratos a término fijo, contados del 25 de junio de 2025, que es la fecha que entró a regir la reforma laboral, pasarán a ser a término indefinido. Prestación de servicios. Este tipo de contratos, digamos que la modificación no fue, no hubo una modificación de fondo. Aquí es sencillamente lo que ha venido pasando siempre y es que tengan mucho cuidado si van a acudir a esta figura, ya sea por primera vez
o ya sea que van a hacer una transición de una persona que esté como empleado y va a pasar a ser contratista. ¿Por qué? Porque una persona que es contratista, aquí básicamente lo que tenemos que tener presente es que es una persona que es independiente, que maneja su tiempo, que no tenemos la facultad de subordinarlo, de sancionarlo, de disciplinarlo, en el fondo de cómo hacer su trabajo. Uno sí puede tener reuniones en pro de la calidad del trabajo con mucho cuidado y mucho tacto, desde el lenguaje que se le maneje, pero básicamente hay que tener mucho buen manejo, desde el lenguaje también inclusive, y el manejo del día a día con la persona para que sepamos diferenciar, evidentemente, en que no es un empleado, es un contratista. Y el último, ¿cuál fue? Discúlpame. El de terciarización. Bueno, Jacqueline no sabe más que nadie, ella que es una persona líder en el sector, ha habido intentos por parte del gobierno de menoscabar ese excelente servicio y esa excelente acción, pero afortunadamente no han podido. Ellos han intentado presentar unos proyectos de decreto y han intentado tocar ese punto de prohibir la tercerización, pero en este momento está vigente. Es totalmente válido y cuando ustedes tengan necesidades, digamos, específicas de contratar personal, por ejemplo, para empezar o para tener personas de incapacidades o en licencias de maternidad, básicamente todavía está permitido y nos ha impactado, pues, por lo menos negativamente la contratación a través de las temporales. ¿Qué deberían empezar a hacer desde ya las organizaciones para anticiparse a estos cambios normativos? Bueno, lo primero es contratar un buen abogado. Lo segundo, que ese buen abogado que contraten, lo posible que estoy haciendo yo ahora con las empresas en las cuales llegamos. Hacemos una auditoría, digamos, muy corta en el sentido de lo que vamos a revisar es netamente lo laboral, y en el que básicamente lo que se debiera hacer es qué tan alineado estoy con los últimos cambios que se han dado. Vuelvo, insisto, el tema de la jornada de trabajo, si estamos respetándola, la jornada máxima, porque pues obviamente ya no es como antes, ya no eran 48 horas, ni siquiera 46, hoy 44, y hasta dentro de 2 meses 42. Entonces, eso es lo primero que nos invito a revisar. El tema es si, listo, perfecto, nos estamos excediendo las 44 horas, estamos pagando las horas extras para que no vayamos a tener problema con esas horas extras. Y si las estamos pagando, estamos dejando por escrito que están trabajando horas extras. Entonces es importantísimo eso. El tema de si hay trabajo dominical, lo estamos pagando el porcentaje que corresponde. Si tenemos un reglamento interno de trabajo o tenemos la obligación de tenerlo. Y si lo tenemos, ¿cuándo fue la última vez que lo revisamos? ¿Cuándo fue la última vez que lo actualizamos? Si tenemos la obligación de tener un comité de convivencia laboral, ¿hace cuánto fue la última vez que lo actualizamos en la última normatividad? Si tenemos un protocolo de acoso sexual, implementarlo. Entonces, digamos que hay ciertas cosas que hay que entrar a revisar y importantísimo, sobre todo también, tener contratos de trabajo por escrito. Si los tenemos por escrito, estar acordes a la reforma laboral. Entonces, digamos que hay un trabajo, por eso les menciono, independientemente de lo que sea, es muy necesario tener, ojalá, una auditoría interna por parte de ustedes en la que puedan revisar desde el punto de vista legal esas obligaciones. ¿Cuál cree que será el mayor desafío en la implementación de esta reforma? Yo creo que el mayor desafío de esta reforma es, para mí principalmente, como lo he visto, el tema de los aprendices. Lo que el gobierno quería era, digamos, incentivar la contratación de ellos y la verdad es que se ha reducido. Yo he visto que los aprendices ahora se están monetizando, las empresas ya no contratan aprendices, sino que pagan una cuota al SENA para no tener que contratar un aprendiz porque sale mucho más caro. Otro mayor reto es que las empresas puedan sostener estos altos costos. Si ustedes se sientan a analizar ahora, inclusive en locales comerciales o en empresas de servicios como ustedes o de consultoría, o empresas que prestan o prestaban antes servicios hasta horas altas horas de la noche o inclusive fines de semana, se ha empezado a reducir aún más. Si ustedes se fijan un poco más, para mí el mayor reto que puede haber en este momento es el mantener el personal contratado porque, y evidentemente esto que, o sea, es decir, que conlleva la informalidad porque la formalidad cuesta y ahora con la reforma laboral cuesta aún más. Entonces, para mí el mayor reto es mantenerla y a quienes lo hacemos y generamos empleo, pues evidentemente esto es un reto muy grande porque los costos sí se han incrementado y evidentemente no sabemos si el próximo gobierno, cuando ya llegue a darse en diciembre del otro año, en la oportunidad de implementar el salario mínimo, vuelva a estar por ese porcentaje o cerca de ese porcentaje. Bueno, y ya para ir finalizando, desde su experiencia, ¿estos cambios realmente mejoran el acceso a la justicia laboral?
En- bueno, hablando de nuevo código, me imagino. Sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque nosotros como litigantes, digamos, hemos observado que ahora los procesos sí se han reducido no solo desde el nuevo código, sino desde la pandemia. Para nadie es un secreto que la pandemia nos cambió las reglas del juego y la pandemia generó algo muy bueno para todos y es, bueno, hablando de los procesos laborales y el litigio, es la virtualidad. Entonces eso ha generado que un proceso pase, el promedio antes era entre 6 y 8 años, ahora es un proceso que dura entre 2 y 3 años. Eso es muy rápido. Y pues si llega a la Corte Suprema de Justicia entre 4 y 5 siendo muy, viéndose muy largo. Entonces, evidentemente, el tema sí se ha mejorado. Y con este tipo de procesos, o esta nueva ley, que entre otras cosas, para contarles, la impulsó la Corte Suprema de Justicia, es decir, todos los magistrados que fueron los que presentaron el proyecto, ellos lo que buscaban era eso, una modernización y una efectividad y agilización de los procesos. Entonces creyéramos que sí, desde lo que hemos observado, creemos que va a traer una agilidad y esperemos que así sea. Vale, doctor, muchísimas gracias. Desde Muchas Comedal les gracias. agradecemos la asistencia al webinar de esta tarde, al doctor David Lopera. Le agradecemos por brindarnos tan valiosa información y a Jacqueline de Max Empleos también por brindarnos la información y darnos a conocer pues como el futuro convenio que tenemos para el beneficio de todos nuestros asociados. Les deseamos una feliz noche y que descansen.